Bien, por la plataforma comunicacional Nuestra América en Palabras, María Fernanda Barreto pregunta para el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Muy buenos días para todos y todas. Dos preguntas. La primera, ¿el ELN ha traído o piensa traer a esta mesa el tema del paramilitarismo y el genocidio contra líderes y lideresas sociales que lamentablemente no se ha logrado detener en Colombia? Segunda pregunta, ¿se ha avanzado en cuándo y cómo comenzará la participación activa del pueblo colombiano en esta mesa? Muchísimas gracias. Cuando se firmó el acuerdo con las FARC en noviembre del año 16, en Colombia se habló de que iba a haber un posconflicto. Después se cambió la palabra y se le puso posacuerdo. Y claro, lo que ha habido después es exactamente lo contrario al posconflicto. Ha habido un recrudecimiento del conflicto interno. Las causas, las zonas donde estaban las FARC, varias de ellas, la FARC salió. Y no solamente salió, sino que además ahí no había estado. Entonces eso desencadenó un afianzamiento de grupos armados no políticos en el territorio, mafias. Y por tanto, el objetivo de esos grupos, llámese mafias, carteles, comienzan a chocar con las comunidades organizadas, porque entonces si la comunidad tiene un líder y se atraviesa a los planes de esos grupos y bandas, pues lo primero que hacen eso es matar al líder. Y matan al líder y desorganizan la comunidad. Ese proceso se ha recrudecido en los últimos años. Los datos son enormes, más de 1000. Por el lado, hay otra tragedia. Los excombatientes de FARC, que después de dejar las armas se dedicaron a ser líderes sociales, también comenzaron a eliminarlos. O sea que no es solamente una destrucción del tejido social, sino un ataque al proceso de paz. Esa es la tragedia. Entonces, por supuesto que una tragedia tan enorme, que tiene costumbres y prácticas genocidas, está en el centro de las discusiones en esta mesa. ¿En qué sentido? De que, por eso se dice alivios. Vamos a escoger esas zonas donde hay más esa dificultad para ver qué se puede hacer desde esta mesa. Y claro, esta mesa, el gobierno ha dispuesto pues todos los instrumentos también para que esos alivios sean efectivos. Y por supuesto, nosotros que estamos en el terreno, estamos en esa disposición de meterle el hombro a esos alivios. No es fácil, pero esperamos de que esa sea una manera de ir ubicando cuáles son las claves de por qué en este posacuerdo ha sido más sangrienta la situación para las comunidades y los líderes. Y por tanto, eso tiene que ver con el paramilitarismo. En el punto 5 de la agenda se habla de erradicar el paramilitarismo. Entonces, eso de ese titular muy sugestivo, hay que pasar a la concreta. Bueno, ¿cuáles son las acciones y los hechos para que haya ese desmonte? Ahí hay una desgracia. Colombia es víctima de la fracasada guerra contra las drogas. Nosotros le hemos dicho a la comunidad internacional, una salida a esa guerra fracasada es que haya una política de drogas alternativa. Y esa política de drogas alternativa no van a ser solamente los países productores. Con el embajador de México ahora decíamos que el liderazgo del presidente López Obrador para iniciativas de continente es muy importante, y esta es una, que América Latina tenga una voz única buscando una salida alternativa a esa fracasada guerra contra las drogas. Pero esa es la mitad del problema. Esperamos de que al otro lado los países productores que están, los consumidores que están en el norte del planeta hagan lo mismo.
El presidente Petro va a hacer un proceso de sometimiento a la justicia de un cartel que se llama Clan del Golfo. Entonces nosotros le hemos dicho aquí a Danilo y a Oti, muy bueno, pero como eso sigue valiendo mucho y Estados Unidos consume mucho, pues se va al cartel del Golfo y nace otro. Entonces no hacemos nada. Entonces, ese paramilitarismo, en su versión de narcoparamilitarismo, también es un azote de estas comunidades y de los excombatientes de FARC. Entonces, esta mesa puede hacer algo, pero entonces ahí van entendiendo por qué nos interesa conocer las opiniones del gobierno de los Estados Unidos, que es uno de los agenciadores y sustentadores de esta política, porque ellos son parte, o sea, nos tienen de víctima, entonces son parte del problema y tienen que ser parte de las soluciones. La participación. En algún documento de eso se dice que la participación es el corazón del trabajo de la mesa. Colombia necesita cambios grandes, y cambios grandes necesitan fuerzas grandes, alianzas grandes. Entonces, muchos de todos estos problemas estructurales no los va a arreglar ni este gobierno ni esta guerrilla. Tiene que ser una alianza muy amplia de distintos sectores políticos que le meta mano a esas transformaciones. Y para eso es la participación, para la configuración de esa alianza que sea el sujeto transformador que necesita Colombia. Eso va mucho más allá que este gobierno o esta guerrilla.